Mi nombre en el Nuevo Hombre es Margal. No soy de Boedo ni de Florida. Soy del macrocentro de Rosario, aunque oscilo entre la Torre de Marfil y el Arrabal. Necesito de la Torre de Marfil para nutrirme espiritual e intelectualmente, y del Arrabal para tener conciencia social. Tomo la adecuada distancia ideológica de ambos, determinándome con el que se entregó para salvación universal, y cotidianamente, con su espíritu en mí, en una conducta de vida, honrándole, buscando amar al prójimo como a mí mismo, porque mi misión es conciliar sin ser indulgente, siendo parte de un cuerpo de gloria eterna, y que es la herencia espiritual de todo lo revelado. No soy el loco en la colina, sino el lúcido pez en contra de la corriente del río Marrón. Como pez en el agua, un espacio para edificar el espíritu y regenerar el alma. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Peregrinos de la vida temporal hacia la eterna Shalom, con todo lo que implica etimológicamente, Margal te saluda. Margal es un seudónimo, síntesis de mi nombre y apellido. Marcelo G., lo que hacía en los medios, era en función de su ego. Margal lo hace como fruto del espíritu, donde el ego tiene que menguar. Hay un animador que suele decir, el conductor soy yo. Aquí voy a disponerme para que el conductor sea el espíritu, en donde esto que denomino charlas vitales, más que un reportaje, sea un ámbito confidencial reflexivo en torno a lo eterno, aun cuando el invitado no practique mi fe. Lo iba a llamar anti-reportajes, pero anti tiene una connotación negativa. No quiero crear de mi parte antagonismos ni siquiera simbólicos, ya que como creyentes, donde hay una grieta, tenemos que reconstruir el muro de la reconciliación sin ser indulgentes. Presentado como se planteará el programa en concepto y forma, seguimos con la cortina musical y a continuación el invitado. Corres el velo y devuelves el cielo a mi amanecer. Me amas con celo y a cada momento me haces saber esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú. Oh, indudablemente tú. Buenas noches, audiencia como peces en el agua. Otro viernes más con Nico, eficiente, joven y muy empático y muy buena persona en la pecera. Y Marcelo G., Margal para lo periodístico, de este líquido amniótico figurado que es este estudio de radio. Con una invitada muy especial y particular, Marta Prieto, psicóloga. Marta, bienvenida como peces en el agua. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muy atento por la invitación.
juntamente con tu equipo, que me convocaron y bueno, dispuesta a compartir un momento de servicio, de palabras para que todos salgamos enriquecidos, humildemente. De eso se trata, de la empatía, de la cordialidad, en un tiempo de desamor, de destrato, de maltrato, porque un destrato es una forma de maltrato, de gran egoísmo, donde se han perdido los valores fundamentales como el amor al prójimo, el servicio. Vos hablaste de servicio, vos sos una servidora. Bueno, soy una persona que humildemente, con lo poco o mucho o que puede, sabe o tiene para compartir, desde ese lugar trato de ir viviendo mi día a día. Acorde a las fuerzas anímicas y espirituales que uno tiene, ¿no? Seguro, sí, bueno, desde lo, digamos, formal, con algunos títulos, el título de psicóloga, el título de profesora en psicología, pero básicamente a nivel personal, con el título de mujer, bueno, dispuesta a compartir esta posibilidad que es la vida, que de alguna manera considero que Dios me ha regalado para poder disfrutar y estar y construir felicidad, tanto en mí como en los que me rodean, y aprendiendo sobre todo. Y dos cosas fundamentales: la vida, honrar la vida y aprender. Seguro. Siempre aprender. Nunca estar de vuelta de nada. De nada, absolutamente, y con el corazón y la mente abierta para buscar siempre lo mejor. Alguna vez alguien me enseñó que no solo lo bueno hay que buscar, sino que lo mejor, y que lo mejor siempre viene de Dios, y a veces con un lenguaje hasta distinto al esperado. Mira, la propuesta es la siguiente: un desarrollo de vida, la excusa para tener una charla vital, no es un reportaje, es un flyback, un ida y vuelta, interactúa al mismo nivel a veces que con el entrevistado, por eso algo margaliano, como yo digo, ¿no? Algo original, como hablamos con una persona fuera del aire. Qué bueno ser originales, ¿no? Porque hay mucha fotocopia y fotocopia de fotocopia, ¿no? Qué feo ser alguien pensado y no pensante. Así es. Bueno, lo lindo que tenemos los seres humanos, todos somos personas, ¿no? En eso nos identificamos, pero después cada uno único e irrepetible, y para encontrarnos a lo largo de la vida con toda nuestra potencialidad y con toda nuestra integridad, ¿no? Hablaste de ser únicos y irrepetibles. Sí. Somos únicos y irrepetibles. Sí. Yo de periodista soy una voz profética, no porque es el futuro, sino porque todo lo que ministro lo hago con el corazón de Jesús. Trato de hacerlo buscando, a partir de intimar con Él cada mañana, cómo actuaría Jesús en determinadas circunstancias, ¿no? A veces lo logro, a veces no lo logro. Cometo a veces errores grosales, pero siempre cuando uno comete un error, reconocerlo y subsanarlo. Pero mira qué interesante lo que vos decís, porque bueno, desde la psicología y lo humano, que es un poco lo que voy a intentar compartir, no tenemos preguntas ni charladas ni pautadas, sino cómo va de alguna manera la cosa surgiendo. Vos dijiste, bueno, trato o elegí, o por lo menos me puse visible a alguien, una persona, ¿sí? Para algunos Jesús, una persona que vivió en la historia, allá nació en Belén, transcurrió su vida en Nazaret, etcétera. Pero qué interesante esto que vos decís, poder identificar. Hoy se habla de mentor en el mundo de la psicología o de los negocios, poder identificar en quién mirar para podernos parecer. Es muy lindo tener en cuenta esto, ¿no? Porque la psicología, desde las propuestas más tradicionales, psicoanalíticas, las más básicas, como las freudianas, que fueron básicas en el sentido de que echó raíces en una forma de entender el psiquismo, seguidores después de Freud que tomaron otros caminos y demás, pero todos siempre hablan de la importancia de la identificación como un proceso que se hace en una dimensión inconsciente y por otro lado en una dimensión consciente, ¿no? A veces inconscientemente nos identificamos sin querer con gestos, actitudes, matrices, formas de ver la vida o de sentir, aquellas que nos pasaron las personas que nos cuidaron, que no lo hicieron con malicia. Algunas son buenas, otras no tanto. Pero qué lindo cuando vamos alcanzando la adolescencia o la adultez,
de poder elegir a quién parecernos, ¿no? Y cuando uno elige y se anima a mirar la figura de Jesús, además de como hombre reconocerlo como Dios, para el cristiano es un descanso, porque sabemos que hay camino seguro. Me salga o no me salga, pero tengo espejo en quien mirarme. Qué bueno. Qué tranquilidad que da eso al corazón. Tener un espejo en quien mirarme, un espejo seguro. Mira en la mente 2 Corintios 3:18, mirando a cada descubierta, transformándonos a su imagen, aparte de intimar con él cada día, ¿no? Tener un momento de monte, como yo digo, un momento de intimidad, como tuvo Moisés, que dijo, sin tu presencia no quiero hacer nada. Ten la certeza de que lo que uno hace es realmente su voluntad, ¿no? Sí. Cuando uno hace las cosas bien, pero aparte tiene la bala del cielo, no sabe cuando tiene la bala del cielo. Cuando tenés la bala del cielo sos invencible. Te podrán incluso matar, pero te van a matar y vas a tener el valor y vas a tener la paz para enfrentar lo que sea. Me acuerdo de la película de Bellini, La vida es bella, ¿no? Ese padre que guarda a ese hijo haciendo ver que todo era un juego, ¿no? Qué buena la actitud de un padre, ¿no? Ante un hijo, la cobertura que da el padre, ¿no? Y un músico muy conocido del palo evangélico, yo soy del palo evangélico, ambos cristianos, yo del palo evangélico, Lucas Cosley, me dijo, padres con propósito generan hijos con destino. Y hoy vivimos muchos padres en despropósito, ¿no? Muchos padres avalando cosas que son inavalables, como la eutanasia, o más terrible, el aborto, ¿no? El aborto creo que es la perversión más grande que puede consentir un ser humano. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, entiendo que como científica que es irrefutable desde un punto de vista científico, obviamente que aquellos que hacen doxa, como en griego doxa es opinión, a veces arman opiniones, argumentos que son falaces, pero que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. A partir de la concepción, el momento de fecundación, es donde empieza materialmente, incluso desde la ciencia, la vida humana. Y la vida humana es desde la concepción hasta la muerte natural. En la concepción encontramos un individuo único, irrepetible, de la especie humana, nada más y nada menos, que necesita irse desarrollando en el medio que así fue pensado. La ciencia nos puede llamar huevo, nos llama cigoto, pero son formas de nombrar, y en la forma de nombrar tenemos que tener la astucia y la picardía de no perder el sentido de verdad, porque no deja de haber una persona. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la persona es del momento de la concepción hasta la muerte natural. Muerte natural puede ser que suceda un accidente no previsto, ¿sí? Me choca un auto, fallecí, pero no la muerte procurada o decidida por alguien, ya sea la misma persona, o también lo que está corriendo hoy en día, las muertes decididas. Bueno, ¿no? hay un autor muy famoso, Alain Delon, que está pidiendo eutanasia. Claro, o muertes decididas a nivel político, o muertes decididas por determinados profesionales, ¿no? Que diciendo, ¿y para qué? Si tiene tantos años va a seguir sufriendo. Entonces, empezar a sanarnos desde lo psicológico es reconocer las pequeñas grandes verdades que casi todos los pueblos de la humanidad han reconocido. Esto de que la vida empieza en el momento de la concepción es una realidad y es científico, es irrefutable. Alojarlo en el corazón y decidirse a madurarlo me va a hacer no solamente más sabio, sino que me va a hacer estar alineado del lado de la sanación y todo lo que la sanación trae, ¿no? La plenitud de vida, la tranquilidad de conciencia, el entender los tiempos, porque muchas veces no nos damos cuenta cuando hay gente que viene con propuestas diciendo no, pero no, que es una bola de tal cosa, de células, y que es no poder ver los tiempos, ¿sí? La persona tiene distintos estados. Yo siempre hago esta comparación. El agua es agua. A veces está en estado líquido, sólido o gaseoso. La persona es persona desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En estado de huevo cigoto, en estado embrionario, en estado fetal, en estado cuando nace de neonato, en estado de infancia. Pero a veces estamos en estado de niñez, estado de senescencia, cuando es mayor. No confundir el estado de la persona con el ser. Es
un principio filosófico, pero básico, por decirlo de alguna manera. Y ser pícaros en eso, porque hoy muchos medios de comunicación, que no es el caso de acá quien nos está recibiendo hoy, brindando este espacio, lo confunden, el ser con el estado, ¿sí? Y a veces eso es fuente de sufrimiento. A veces, generalmente pasa que alguien viene triste a un diálogo, ¿no? En el mundo de la psicología. Y te dice, no, porque yo soy viudo, yo soy desocupado, yo soy abandonado. No, usted está en estado de viudez. Una y cosa la es estar y diferencia otra es cosa es ser. abismal. Una cosa es estar y otra cosa es ser. Totalmente. Sí, la psicología reconoce que el lenguaje y las ciencias sociales, el lenguaje crea, habilita para vivir bien o habilita para vivir mal, porque el lenguaje puede destruir. Hacer esa diferencia que tenemos en castellano de ser y estar es una posibilidad tan grande que nos da nuestro idioma, ¿sí? Nuestra lengua castellana, que no la tienen otros idiomas, que hace a la diferencia de cómo me posiciono mentalmente y psíquicamente para un montón de cosas. No es que soy depresivo, es que estoy con una depresión desde hace 30 años y no es lo mismo. No es que soy alcohólico, permítanme decir, sino que estoy atravesando una problemática de alcoholismo desde hace 40. Pero esa diferencia mental, ¿sí?, sienta las bases para poder empezar a sanarse. Ojo, esto que estoy diciendo a veces no conviene a determinados discursos, ¿sí?, o a determinadas formas o prácticas de distintos ámbitos de cronificar, hacer crónico, porque si yo soy, me cronifico. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, bien, clarito, más claro. Claro, Agua. y de alguna manera, bueno, voy a estar siempre necesitando... Es funcional al que está en el poder muchas veces. Exactamente. Puede ser O poder, quien maneja los discursos médicos, Médico, sanitarios. claro, los discursos de diferentes procesiones, también de la política, Totalmente. lo que sea. Los Pero dijiste algo muy importante. Ajá. No la eutanasia. No a la eutanasia. Nunca, pero no tampoco al ensañamiento terapéutico. No, siempre respetar la vida humana, la dignidad de la persona, que sigue siendo persona, aunque está atravesando un momento de dificultad, aunque está atravesando, ¿sí?, una situación de enfermedad. No es un enfermo, es Juan Pérez quien está atravesando, ¿sí?, una situación de enfermedad. Es una persona, Totalmente. con un alma, con un espíritu, con un corazón, una persona sufriente. Seguro, y una persona que no viene de un repollo. No, es un que semejante. Está en familia, que está con conocidos, con amigos, que está con otros. Entonces, la sanación de alguien también tiene que ver con el que esa persona salga adelante con el entorno. En su mejor, pero también, sí, con el entorno. Sí. Y acá invito en este momento, a partir de esto que está surgiendo, a que las personas que somos el entorno de otro no nos asustemos. Hoy estamos en un momento y en generaciones que le tienen miedo a las enfermedades y que después de esta pandemia, plandemia, no sé, cada uno tendrá su propia visión, se ha puesto, digamos, a la enfermedad como una situación más catastrófica que antes todavía, a la situación de estar enfermo peor que antes. No sé si me explico lo que quiero decir. Pero correlato también con lo que decía Sigmund Bauman, las relaciones líquidas, ¿no? No hay compromiso, no hay utopías, no hay ideales, porque las utopías todas fracasaron. Lo único que no fracasó ni va a fracasar nunca es el Evangelio. Bueno, eso sin lugar a duda, porque la palabra de Dios es palabra viva, y aparte, eficaz y es verdadera. En cuanto a lo que dijimos de que fuimos amados y deseados ante la fundación del mundo, y cuando hablamos de la ciencia, ¿no? Huevo, cigoto, lo que sea. Pero hay en Jeremías, capítulo 1, verso 5, y con esto nos vamos al corte, algo muy importante. Esto lo dice Jeremías milenios atrás. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. O sea, Dios, Yahweh, como era el nombre santo en el viejo pacto, que le daba al pueblo hebreo, que era Yuhel Valhei, las consonantes, el innombrable. Era tan santo el nombre que no se atrevían a nombrarlo. Era Adonai, el Señor.
ellos, claro, cuando encarna Jesús en el vientre de la Virgen María, y Jesús se presenta como el Dios encarnado, era para ellos inaceptable que el hijo de un carpintero, que alguien que al Padre Eterno, al innombrable, Abba, papito, había 3 idiomas, el hebreo, el griego y el arameo. En arameo, en idioma íntimo, hablarlo Abba, papito, al innombrable era incomprensible, era una herejía total. Por eso, benditos los herejes, benditos los que tienen amor. ¿Qué te parece que con este concepto vamos a un corte, Marta? Bárbaro. Me das Un pie corte, para Nico, volver. y volvemos. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia carácter, el carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Porque Dios ha derramado su amor en el corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Auspician como pez en el agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas. Martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de concentración de Fisherton. Daniel Trachite, muebles para oficina y hogar. Escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario.
Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte @gmail.com. Por sobre el temor, porque tu amor. Seguimos en la 93.5 FM Radio del Plata haciendo historia, en las noches de los viernes, con Marcelo G. Margal para periodístico, de estas charlas vitales, para los que se suman hoy una psicóloga, Marta Prieto, muy sabia realmente, una palabra poderosa desde lo profesional y de lo humano también, ¿no? Se conjugan. Cuando uno interactúa con un ser humano, y más cuando tiene una carrera humanista, el corazón de uno no está ajeno. Por más que uno tome distancia, siempre hay algo personal y particular, hablando de que somos únicos e irrepetibles. Marta, seguimos en esta hermosa charla vital. Ahora hacemos, por favor, un desarrollo de vida. Tus orígenes étnicos, tus abuelitos, tus padres, no sé, ¿quiénes inmigraron a esta patria, a esta Argentina? Bueno, te cuento, mi mamá se llama Marta, ella vive acá en Rosario, también es una persona que ha elegido seguir al Señor, da catequesis, está jubilada, tiene sus nietos. Mi papá Juan Pablo ya está con el Señor en el cielo, falleció en el año 2013. Por parte de mi vieja, ¿sí? Por eso recién fuera del aire decíamos, bueno, a mí me siguen diciendo Martita, ¿sí? Porque llevo el nombre de mi madre, entonces ella es Marta, yo Martita. Mi mamá, Marta Lem, tiene orígenes más bien criollos, ¿sí? Abuelo Ángel, que ha venido de la provincia de Entre Ríos, abuela Marcela, que era de la zona de Camilo Aldao, madre de mi abuelo Ángel, una persona aborigen que muere prácticamente 97 años sin una cana en el pelo, sin haberse cortado el pelo. Creo que de los cuerpos femeninos que he visto, que uno ve las chicas en malla y demás, una de las mujeres más bellas en el porte, a pesar de sus 97 años, ¿no? Esa fuerza, la supongo que tenía que ver con ese origen autóctono de la zona de Entre Ríos. Mi bisabuela Januaria. El ADN, pero también el hábitat, el entorno, ¿no? Una conjunción entre el ADN y el entorno, ¿no? Sí. Un entorno sin agroquímicos, sin antibióticos en los pollos, sin un duda. destrato del hombre a la naturaleza, ¿no? Sin duda. Y de parte de mi papá, Juan Pablo, mi abuelo Pablo Inocencio, mi abuela que le decíamos Baby, en realidad su nombre era Dulce María, origen español, de la provincia de León, mi abuelo, y mi abuela Dulce María era la segunda hija de un matrimonio puertorriqueño que en algún momento emigran a Brooklyn, que fue una zona donde ¿quién no tiene algún familiar que pasó por Brooklyn y viene para acá? ¿Visitaste alguna vez Estados Unidos? No conozco todavía Estados Unidos, pero ya el Señor me va a regalar. Por supuesto. Seguramente ese traveling. Sí, me encantaría conocer. ¿Y España conoces? ¿Saliste al exterior alguna vez? Salí solamente hasta Brasil. Hasta Brasil. Llegué hasta Brasil, sí. Bueno. Hasta Río de Janeiro. Quedan esos desafíos todavía por cumplir. Queda totalmente todos esos desafíos. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Qué la caracterizó de tu infancia? Bueno, mi infancia fue una hermosa infancia. Sí, te cuento, Mendoza y Colón. Yo me crié ahí desde que tengo recuerdo. A los 4 años se muda mi papá, mi mamá, compran un departamento en un momento de Argentina próspero donde era posible comprar su departamentito. Barrio Martín, sí, por ahí, trabajando en Federación Agraria, mi papá. Nos criamos con mi hermano Pablo Alejandro, que es 4 años más chico que yo, disfrutando la cuadra con multitud de chicos, chicas. Yo tengo una infancia muy, muy linda, tranquila, en familia. Recuerdo los viajes a Mar del Plata seguidos en el mes de enero. Iba a la escuela Sarmiento. Yo cursé el primario en la escuela Sarmiento. Bueno, toda mi escuela primaria en calle... Pero en el viejo edificio. Claro, yo estuve en el viejo edificio solamente en preescolar y después pasamos al edificio nuevo de calle Buenos Aires 975. ¿En qué año, en qué década cursaste tu infancia? Yo nazco en el año 73, así que saquen la cuenta. Hoy tengo 48 años. Una joven y bella mujer. Bueno, gracias por el... y inteligente. Y con cierto nivel de sabiduría, aparte. Póngale, viste que a veces la sabiduría a los cachetazos o de alguna manera la fui eligiendo.
Bueno, es un poquito una vida de trabajo. He visto siempre a mi madre, a mi padre, trabajar, cumplir, responder con honestidad a los desafíos de la vida en la verdad. Y eso a veces también enseña a ver que elegir vivir de esa manera trae cierto, no sufrimiento, sino ciertos dolores, ¿no? Recién cuando venía en el taxi hablaba de esto, que mi papá fallece de 63 años, pero una persona siempre tan dedicada a trabajar, que tal vez esto de recrearse, tener el tiempo de esparcimiento, de mesura, en otras generaciones no la hemos tenido, y hay que cuidarlo también, el espacio de cuidar la salud, cuidar nuestro tiempo de descanso, cuidar nuestro tiempo de recreación, y a los cristianos y a todo aquel que quiera crecer espiritualmente, cuidar sus tiempos de oración y de servicio al otro, no encapsularme en nosotros mismos, ¿no? Sí, el servicio, el que no vive para servir no sirve para vivir. Algo de esto, sí. Y algo muy importante, Sí. uno da lo que recibe y uno transfiere lo que es en esencia. No se puede conocer demasiado la condición, no se puede esconder demasiado la condición de uno. Como decía mi abuela, mostró el hilacha, ¿no? En algún momento el que aparenta y tiene un falso self lo demuestra. Bueno, seguramente pienso que son en los desafíos concretos del día a día, ahí en aquellas cosas que de alguna manera me pueden hacer enojar, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí cada uno tenemos el desafío, ¿no? Cómo vivir algo que me parezca injusto, cómo hago mis reclamos, cómo digo las cosas, cómo de alguna manera me manejo con los placeres ¿cómo también. me relaciono con el prójimo? Sí, pero con esas... Mira, la neurociencia hoy, que es un campo tan nombrado y publicado tanta cantidad de libros y a la gente le gusta consumir, nos enseña que las personas compartimos con los animales aquello que se llama cerebro límbico o cerebro mamífero. Es una parte muy pequeña de nuestra masa encefálica, pero que a veces es la que nos hace meter la pata. Entonces, el cerebro límbico tiene que vincularse con aquellas cosas que nos tienden al placer, aquellas cosas que nos hacen marcar el territorio, por decirlo de otra manera, lo que nos da bronca. ¿Qué quiere decir marcar el territorio? Que si yo voy y toco tu portafolio sin permiso, no te va a gustar, ¿sí? O hago algo donde son tus cosas, tu lugar, tus tiempos. Entonces, Lo distintivo. algo que tiene que ver, sí, que van más allá de lo instintivo, porque son como emociones, con el placer, con la ira y con el miedo. ¿Y por qué me quiero detener a esto? Porque, bueno, venimos de 2 años de miedo, que en parte puede ser real por una situación de pandemia, y miedos que también han sido infundados a partir de medios de comunicación, de noticias, de la manera como digo las cosas. Entonces, la neurociencia hoy nos enseña que ese cerebro límbico va a andar buscando el placer, a veces se puede enojar y a veces va a sentir miedo. Ahí tenemos 3 grandes desafíos para que nuestra parte que se llama neocórtex, que ocupa la 5ª, 6ª parte de nuestro volumen cerebral. Eso es un montón, ¿sí? Somos personas, entre otras cosas, materialmente y evolutivamente, porque tenemos neocórtex. El perrito de mi casa, la perrita que se llama Princesa, no tiene neocórtex, sí tiene cerebro límbico. Por eso me conoce, tiene memoria, me hace fiesta. Pero el neocórtex es propio de lo humano. Con el neocórtex podemos creer, podemos usar el lenguaje para entender, podemos ver las cosas matemáticamente, a la música transformarla en una partitura, ¿sí? Entonces, el neocórtex es lo que nos hace netamente humanos. Y esto es importante de resaltarlo, porque con el neocórtex es con lo que podemos empezar a trabajar y decidir cómo responder al miedo, a esas búsquedas de placer, a los enojos, ¿sí? En concreto lo que estoy diciendo es que si le damos cabida de una y al toque a nuestra parte cerebro animal, vamos a trabajar y reaccionar como animales. Pero con el uso de todo el tejido neocortical, que es hacer sinapsis de otra manera, en lenguaje cristiano, ¿para qué me sirve orar? Para que pueda empezar a establecer también, no solo en el corazón, sino
cerebralmente nuevas conexiones, vivir la palabra como tomándola como enunciado de fe, hacerlo no solamente porque lo siento, sino también es racional. Yo siempre le digo a la gente que tener fe en Dios no es algo de sonsos, de tontos o de... gente impotente, neurótica. Al contrario, es completamente un acto totalmente humano, porque sin neocórtex, ¿sí?, no podríamos elegir creerle a él que es el Dios de la vida. Tres cositas. Vos hablaste del placer y yo te agrego otra cosa. Placer, poder y sentido, ¿no? Freud hablaba que el ser humano busca el placer, Adler que busca el poder, y Viktor Frankl, un psiquiatra para mí destacado, un hombre que pasó por campos de concentración, que buscaba el sentido. Creo que el ser humano madura cuando busca el sentido. Realmente ya, digamos, es un sujeto pensante y no pensado cuando busca el sentido de la vida. Sí, seguro. Ese desarrollo de pensamiento en la base material, neurológicamente, lo hacemos con el neocórtex, ¿sí? Que obviamente las drogas de diseño, la cocaína y demás, lo primero que va a lastimar son esas neuronas del tejido neocortical, ¿sí?, que ocupan la quinta, sexta parte del volumen de nuestra cabeza. Por eso es que es importante usar un casco si vamos en moto, porque si me golpeo, la parte neurológica que se me va a lastimar es la que me ayuda a mí a pensar, a construir abstracciones, es la parte más fina. Las partes más instintivas están protegidas en zonas interiores del cerebro, ¿sí?, para no dar una clase de aburrida de anatomía cerebral, pero ¿qué es lo que quiero decir? Que de alguna manera el sentido de la vida lo vamos encontrando cuando esas conexiones neuronales también están frescas y saludables. Si consumo sustancias que me intoxican, si consumo sustancias que me dañan, esas neuronas van a estar lastimadas y va a ser más fácil que actúe con la parte más primitiva del cerebro límbico, porque es una zona que se daña menos, ¿sí?, en el consumo de claro, drogas de drogas tóxicas. Pensemos todas estas zonas cerebrales, por eso la metáfora fulano está limado, no es casualidad, claro, que la parte más sensitiva, el paco, la cocaína, la heroína y compañía, destruye las neuronas más finas y especializadas que nos distinguen de las animaladas que podemos llegar a hacer a las buenas decisiones que podemos llegar a tomar. ¿Qué te parece, Marta? Hacemos un corte y hablamos de la eugenesia. Lo que vos digas. ¿Qué pasa con los chicos o adolescentes o adultos que tienen quemado el cerebro? Hay un personaje que no voy a nombrar, presidente de una conocida fundación de Rosario, que dice que los eugenésicos no hay que dejarlo nacer. La respuesta a esa pregunta, después del corte, un corte, Nico, y volvemos haciendo la etapa final de Como pez en el agua. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. No necesito decirte 2500 veces, multiplicado por 7, que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Abre
Cúrame la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Seguimos haciendo historia en la 93.5 FM Radio del Plato Rosario. En estos viernes, ahora a las 23 horas, cuando no hay fútbol, y a las 24 cuando hay fútbol, haciendo charlas vitales con Marcelo G., Margal, pro periodístico, y mi amigo acá, Nico, en la pecera, un joven realmente muy inteligente, muy profesional y muy comprometido con lo que hace. Y con una invitada muy especial, Marta Prieto, una psicóloga, una docente, alguien realmente con calidad profesional, con empatía y muy buena onda. Muy buena onda. Gracias. Bueno, quedó una pregunta pendiente. Sí, hay un personaje muy conocido, que no voy a nombrar, de una fundación, que dijo que la gente eugenésica no hay que dejarla que siga pariendo hijos, que hay que evitar ese nacimiento porque tenemos un país de pobres, un país de alguna manera sin futuro. Yo creo que ir al hueso de la cosa y no ir al síntoma. Te lo dejo a vos. Mira, hay que partir de decir una verdad. En el mundo hay recursos, hay bienes para todos, absolutamente. Acá la cuestión es cómo se reparte, ¿sí? Y desde el punto de vista, y me voy a meter, desde el punto de vista cristiano, la creación es abundante. Yo tiro una semilla, crece un limonero, y de ese limonero te puedo asegurar que por temporada, ¿sí?, vos sacás fácilmente, si no está intervenido por la mano del hombre, 800 limones, ¿sí? Mis preguntas son concretas. ¿Por qué no tenemos árboles frutales? Cuando se urbanizaron las ciudades grandes o importantes como Rosario, por ejemplo, en la calle, ¿por qué no está la idea de que puede haber alimento para todos? ¿Por qué cuando se urbaniza un lugar lo vamos cerrando en sus calles para que la gente esté más nerviosa y por ahí, con esto que estábamos hablando del neocórtex, terminen haciendo más ACV? No sé, hay muchas preguntas. Bienes, recursos hay para todos, ¿sí? La creación es abundante, el hombre es limitante. Ningún ser humano puede poner el límite a otro, ¿sí?, de cuántos hijos tener, de qué manera, ¿sí? ¿Se entiende? Esto tiene que ver con la potencia que cada persona tiene para desplegar a lo largo de su vida. Hay quien no decide ser mamá o quien no decida ser papá,
¿sí? Eso es un tema. Ahora, que otro con acreditándose la autoridad moral o intelectual o política o del palo que sea, de decir cómo tiene que vivir otro, me parece que eso hay que aprender a cuestionarlo. Es fascismo. Mira, hace un ratito en una clase estaba diciendo la diferencia entre logos y doxa, que casi lo mencioné acá. El logos es lo que buscaban los filósofos, la verdad. La doxa es opinión, traducido literalmente, ¿sí? En nuestro país cualquiera opina, y no es así, porque puedo decir cosas, pero no decir la verdad necesariamente. Entiendo que la vida está para ser vivida y cuidada, ¿sí? La psicología nos enseña que hay una función materna, una función paterna. La función materna es aquella que aloja, recibe, cuida, mira, abraza, alimenta de alguna manera, ¿sí? La función paterna es aquella que ayuda a parar, que da un apellido, que provee, que sanamente establece un corte en ese amor entre madre e hijo para poder ser una persona que llegue a la propia individualización. Ahora mi pregunta es, ¿por qué en un país que tiene tanto, que ha tenido tanto a nivel material, hay territorios, no hay políticas que empoderen a la gente a poder trabajar, ¿sí?, de alguna manera, lícitamente, y a poder de alguna forma garantizarle su lugar, claro, su lugar en el mundo. Inclusive, me parece que es mucho más sencillo establecer políticas que den propuestas. Si tenemos provincias completamente despobladas todavía, ¿no? Alguien dijo gobernar es poblar. Alberdi. Bueno, tenemos todavía lugares argentinos totalmente despoblados, con todo a construir, con caminos a realizar, con puentes a trazar. ¿Por qué no se hace? Dos cuestiones, desde mi lugar lo digo. Por intereses creados y porque se privilegia lo urgente y lo importante. ¿Opinas lo mismo? No es lo mismo, claro, pero... No, dos cosas. Intereses creados por una parte, seguro. Y lo urgente sobre lo importante. Sí, me parece que... O sea, llorar sobre leche derramada, como en la calle Salta, como en los accidentes que hubo en Buenos Aires ferroviarios, la corrupción y los que quieren el poder absoluto para usufructarlo para sí. Me viene a la mente Saúl, a diferencia de David, un pecador como Saúl. Saúl quería aparentar, David quería ser a pesar de sus errores. Sí, me parece que llegó también la hora de poder dejar de esperar de parte del Estado, ¿sí? Porque si vemos y somos un poco analíticos de la historia de nuestro país, en general, tenemos hospitales hechos hace 50, 60 años, escuelas que son muy pocas, las escuelas nuevas. Entonces me parece que llegó la hora que el ciudadano pueda pensarse como alguien libre, no dependiente de determinadas instituciones, que tiene todo el camino para recorrer, que se tiene que avivar, que tiene distintas ciencias para poder aprender, para poder cultivarse, para poder crecer, y sobre todo con el objetivo, como arrancaste hoy la charla, Cristo viene a libertarnos, buscar la libertad, no buscar la atadura de que el Estado me dé, ¿sí? Tanto para aquel que está buscando que me dé los, 10.000 pesos para tal cosa, como el que está buscando que me dé de esos sueldos que a lo mejor están en el ámbito de la justicia y me dé medio palo por mes. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. Se entiende. Me parece que llegó la hora de, al menos mentalmente, ser libres. Que a partir de un pensamiento llamado a vivir la libertad de los hijos de Dios, obviamente que como espejo le vamos a encontrar la vuelta a lo material. ¿Cómo llegar a una síntesis histórica donde se coge la justicia con la libertad? Donde haya libre emprendimiento, y ese libre emprendimiento que es tan necesario, el libre emprendedor, como fue Estados Unidos, lo que es por la libre empresa, ¿no? La libre empresa es fundamental. El hombre que se atreve a generar empleo, que se atreve a emprender, que se atreve a arriesgar un capital. Y después está el que busca otro sentido, tiene otra visión del mundo, y lo que hace a nivel cooperativo. ¿Pueden vivir la cooperativa y la libre empresa? ¿Podemos vivir en un país inclusivo y no exclusivo? ¿Nos dejarán hacer eso los países centrales? Una sociedad donde haya equidad en la repartición de la riqueza, y al mismo tiempo un país no marginado marginal.
Y bueno, creo que es el gran desafío. Seguramente como votos tenemos que pensar que eso es posible, pero con la astucia y con la mirada abierta, que bueno, que de alguna manera históricamente siempre hemos estado un poquito sin movernos con todas las luces, buscando la verdadera independencia. Como país. La hemos declarado, pero muchas veces en acto no las hemos procedido a vivir. Hay un esquizo entre lo que se dice y lo que se hace. Me parece que sí. También tener en cuenta que, bueno, de alguna manera estos países que vos estás nombrando, ¿sí? Han sido países que de alguna manera mucho de lo que es su constitución, su fundación, tiene que ver con orígenes cristianos también. Bueno, en Estados Unidos el Mayflower, los que venían huyendo en el barco, por sí, cuestiones religiosas, venían huyendo de Europa como familia, una familia bien constituida. Y acá otra condición, ¿no? Gente, digamos, los orígenes fundacionales de Estados Unidos y Argentina son muy diferentes. Y por eso son diferentes las condiciones de ambos países. Todavía Estados Unidos está recogiendo la bendición de esa gente que vino en el Mayflower, con valores judío-cristianos. Sí, acá hay que aprender a cuidar cuáles son los valores que nos permiten estar sanos psíquicamente, ¿sí? Mentalmente, por decirlo de alguna manera, y socialmente, ¿sí? Y de alguna forma se alinea también toda nuestra materialidad y el cuerpo. Los valores que tienen que ver con la verdad, ¿sí? Con la justicia, con la belleza y la bondad, valores que son hasta antes del cristianismo, son de los griegos. Con esos valores no la vamos a pifiar. Bueno, antes del cristianismo, pero no de los judíos, de hebreos, o sea, la cultura hebrea es muy muy antigua, o todavía, sea, claro. Nosotros somos herederos de la cultura nosotros hebrea. Muchas veces sí somos herederos de la cultura hebrea, pero también estamos pensando con nuestra cabeza occidental, como griegos, tenemos una partecita griega dentro y romana, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, me parece que esto que vos decías, cómo lograr la justicia, te hacías la pregunta si es posible. ¿Cómo se pueden jugar la justicia y la libertad, no? Desde el amor, no desde un cambio violento. No creo en la violencia como herramienta de cambio. No, ningún tipo de revolución se hace a costa de sangre humana. Todo termina mal. La rusa terminó con Stalin, sí. La cubana con Castro, termina la bolivariana con dictaduras Chávez. de más vivos, Sí, digamos, sí. de gente y en viva una que gran se pobreza enquista en el extrema poder. de la gente que está sufriendo eso, ¿no? Sí, y el pueblo totalmente empobrecido. Entonces me parece que ahí está la astucia, como decía hace un rato, de no ponernos en el lugar del mendigo, sino en el lugar del aprendiz, que hay una diferencia enorme entre estar como esperando que el otro sea un patrón, el Estado o quien me solucione la vida, o aprender de aquel que va transitando. Te cuento algo empírico, yo ministro a gente que está en la droga, el alcohol y estuvo en el delito. Y veo que está necesitando una paternidad esa gente. Bueno, pero pero claro, el Estado muchas veces o la deja usar, si le sirve para un rédito político, las usa con los planes sociales, de una forma de tener cautiva a esa gente, para que después los vote, pero eso no puede ser indefinidamente, eso tiene que ser acotado y darle una salida. Vos hablabas de un país despoblado, qué bueno sería ser originales y generar poblados y enviar gente, sociólogos, psicólogos, médicos, como eso valor en un momento en forma voluntaria, en forma compulsiva, con una retribución, por ejemplo la UNR, ¿no? Que le da una instrucción gratuita por un tiempo limitado, pero qué bueno sería cambiar el hábitat y el entorno para generarle una nueva oportunidad a esa gente con una cobertura profesional. Pero seguro hay muchas políticas que se pueden. De un ejemplo. Por eso tener en cuenta, tiene que haber la voluntad política para poder realizar un programa de desarrollo humano, social, colectivo, donde todas las personas se puedan potenciar y de alguna manera contrastar y rebatir todo argumento, todo discurso que se crea con la autoridad de poder decir quién sí, quién no, que se crean con el derecho de poder decir este sí, este no. Hay que rebatirlos todos esos discursos que después se transforman en políticas concretas. Hay que enseñarle también a nuestros jóvenes la astucia de ver más allá. Pero bueno, para esto hay que tener ganas, voluntad, interés,
Yo Amor al prójimo. Sí, querría retomar con la certeza, como decía hace un ratito, que si nuestro cerebro límbico busca lo lindo y placentero, ¿sí?, de alguna manera darnos cuenta de que el ser humano puede, también va a ser placentero. Entonces, cuando la persona, exactamente, cuando la persona cae en la cuenta, sí, hoy se habla de salir de la zona de confort. Sí. Sabemos que hay otro, el instintivo de acá siempre nos tiende a que, bueno, como esto es conocido, ya lo conozco, listo, me quedo. Pero cambiar para bien es posible tanto a nivel personal como colectivo. Ahí está nuestro llamado. Me quedo con eso. Cambiar para bien es posible con lo individual y lo colectivo. Para cerrar el pez en el agua, ¿qué te determinó ser una psicóloga? Bueno, terminar quinto, no saber medio para dónde rumbear, sí querer regalarme y regalarle a mis padres, sobre todo a mi papá, el tránsito por una universidad, y después de una consulta y test psicológicos donde me habían dicho usted no va a poder estudiar porque no tiene constancia, el desafío de precisamente demostrarme que hasta el día de hoy sigo estudiando y me enamora estudiar, conocer y aprender y intentar acrecentar mi capital intelectual. Eso me impulsó a elegir la carrera de psicología, que la seguiría eligiendo, y que todo esto que tiene que ver con lo humano, bueno, me planifica totalmente, sí, me hace muy feliz. Marta, gracias por tu lucidez. No, por favor, gracias por tu invitación. Bueno, te tengo agendada. Por supuesto. Para otra charla vital. Por supuesto, y gracias por la confianza, ¿sí?, de permitirme hablar libremente, ocasionalmente, en Providencia. En una parada de colectivo. Así es. Bueno, bendito momento en el que te pedí si tenías para ver si pasaba un determinado colectivo. Perfecto. Lo mejor para tu vida, para tu familia. Muchas gracias, lo recibo. Para todo lo que hagas en la vida. Gracias. Y a la audiencia le digo, son tiempos de desafíos, estamos en un tiempo muy difícil de desamor, de destrato, de falta de compromiso, de falta de equidad social. Necesitamos salir de la grieta. Y para salir de la grieta, cada uno de nosotros debe poner su grano de arena. No sumar la quejabanza, sino buscar la alabanza. Buscar de comulgar con Dios, con la conciencia y con el prójimo. Estar en paz con Dios, con la conciencia y con el prójimo. Si haces eso, ya empezaste a hacer una revolución. No desde las armas, que no sirven para nada, sino desde el amor. La única revolución posible es la revolución del amor. La revolución que trajo Cristo hace más de 2000 años. Y como digo siempre, semana de gloria, semana de victoria y shalom. Con todo lo que implica etimológicamente. Gloria es mucho. Shalom, shalom, shalom. Auspician como pez en el agua los siguientes anunciantes: Terraz, soluciones habitacionales, Oroño 500, teléfonos 3415-950530, 3416-713493, correo info@terraz.com.ar. Caferata 951, lencería por catálogo, teléfono 430-3142. Alimentos vitales, ventas por mayor y menor. Wilde 844, local 1 y 2. Horario de atención, lunes de 6 a 12 horas. Martes a viernes de 7 a 13 horas. Mercado de concentración de Fisherton. Daniel Trachitte, muebles para oficina y hogar. Escritorios, bibliotecas, cocinas y placar. Avenida Alberdi 424, Rosario. Teléfono celular 152 64 16 99. Correo electrónico danieltrachitte @gmail.com. Por sobre el temor.